Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta edición de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en vivo también en TikTok. Saludos a los que nos están escuchando en TikTok. Estamos disponibles en la página o en el canal de YouTube de este programa. Decíamos, estamos también en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Nelson Campos, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que en esta cese al fuego parcial que acordaron Rusia, Ucrania y Estados Unidos, o Estados Unidos con Rusia y Ucrania, como siendo ellos los que están en conflicto bélico, pero intercedido por Estados Unidos, Ucrania lanzó un ataque con drones en contra de un aeropuerto ruso adentro de 700 kilómetros dentro de Rusia, o si usted gusta, 700 kilómetros detrás de la frente de batalla dentro de territorio ruso. Los oficiales ucranianos dijeron que esta base aérea, en esta estaban basados bombarderos estratégicos que Rusia utilizaba para atacar a Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia estaba evitando entrar en un cese al fuego completo por medio de utilizar demandas innecesarias que solo sirven para prolongar la guerra. El jueves, Ucrania y Rusia acordaron, como le mencionaba, el detener los ataques a la infraestructura de energía, pero nada más a la infraestructura de energía. En teoría también incluía ciertas infraestructuras básicas o importantes, pero aquí está Ucrania atacando a una base aérea. Bien, en otra área de conflicto hay que decir que en Gaza al menos 85 personas murieron este jueves víctimas de un ataque israelí, un ataque aéreo, de acuerdo a lo que informan los oficiales de salud de Gaza. Hamás, el grupo militante que controla o que gobierna a la franja de Gaza, respondió lanzando 3 cohetes hacia Israel, los cuales todos fueron interceptados o bien cayeron en otra parte diferente y no hicieron daño. Este intercambio bélico se dio después de que Israel reanudó las operaciones terrestres dentro de Gaza, particularmente alrededor del corredor Netzarim, el cual separa al norte del sur de ese territorio. En Turquía, las autoridades arrestaron a casi 40 personas por haber subido a sus redes sociales frases o muestras de apoyo a el alcalde de la capital Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien fue arrestado este miércoles. El gobierno
dijo que estaba todavía en busca de otras 200 personas sospechosas de haber cometido el crimen de haber subido posteos similares en redes sociales. Aparentemente, en Turquía es un crimen escribir en redes sociales apoyo a opositores del gobierno de ese país, Recep Tayyip Erdogan, porque resulta que este señor Imamoglu, quien era el alcalde de Estambul, estaba a punto de ser nombrado como el principal candidato opositor para correr en contra precisamente del presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente que cada vez se está viendo más autoritario. Ya Imamoglu había corrido por la presidencia en contra de Erdogan y perdió, evidentemente perdió, pero por muy poco, al grado que se convirtió por mucho en el principal opositor de Erdogan. Y ahora, no nada más Imamoglu es enemigo de Erdogan, según Erdogan, sino también quien quiera que lo apoye y quien quiera que lo apoye en redes sociales. Están yendo contra ellos. Bueno, la administración de Donald Trump impuso sanciones en contra de 2 empresas chinas, acusándolas de estar comprando petróleo de Irán. Estas sanciones tienen por objetivo una terminal petrolera y una refinería independiente que presuntamente recibían cargamentos de petróleo de buques presuntamente ligados a el grupo miliciano Houthi basado en Yemen, así como también de las Fuerzas Armadas de Irán. Se trata de la primera vez que Estados Unidos sanciona a estas refinerías independientes de China. Bueno, y en otra parte también que está teniendo y dando alarmantes señales de conflicto bélico y que es un punto rojo geopolítico en este momento, hay que decir que en el Congo los rebeldes de M23 capturaron el poblado de Walikale. Así que es un poblado muy importante por las minas de oro que existen alrededor, esto en el este del Congo, de acuerdo a lo que reporta el ejército de ese lugar, del ejército congolés. Este poblado es el que se encuentra en la parte más oeste. Se ha convertido en el poblado más hacia el oeste del país, que ha sido invadido o alcanzado por este grupo M23 que es respaldado por Ruanda desde que comenzó la gran ofensiva a principios de este año. Este martes, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, así como Paul Kagame, su contraparte de Ruanda, hicieron un llamado al cese al fuego, el cual, por supuesto, no ha funcionado. Bueno, Tesla, la productora de automóviles eléctricos, llamó a reparación a más de 46,000 de sus cibercamionetas, Cybertruck, son las famosas Cybertruck, que son prácticamente todos los que están en este momento rodando por las calles de Estados Unidos. Y los llamaron a reparación para que se le cambien un panel exterior que está fallando. Nada raro en que haya un llamado masivo a reparar.
El problema es que este es el octavo llamado a reparar que se da sobre estos famosos Cybertruck desde que Tesla comenzó las entregas de este vehículo. Hay que decir, y estas entregas comenzaron en noviembre del 2023 apenas, y es la octava vez que los llaman a reparación. Decir que Tesla dijo que no estaba al tanto de cualquier accidente o cualquier colisión causada por este defecto, el cual solamente dice que ha afectado efectivamente a 1%, a un punto porcentual de los modelos, pero todo nos está llamando todos a reparación. Todos a reparación. Así es que ahí lo tiene usted. Déjeme comentarle que allá en Nueva York, vamos a ver cómo quedó el mercado finalmente en esta jornada. Allá en Nueva York, a ver, vamos a ver. Fue una jornada negativa en general, con el índice industrial cayendo, el índice industrial Dow Jones quedando en el terreno negativo marginalmente por 0,03%, mientras que el Standard & Poor's 500, que es el más amplio, porque son 500 empresas o 500 acciones, perdió 0,22% y el Nasdaq Composite con una caída de 0,33%. Solamente como comentario, porque las acciones han estado cayendo, ¿verdad? Ya hemos establecido, están negativas en lo que va de este año, han perdido consistentemente desde que Donald Trump entró al poder, es decir, desde el 20 de enero, desde que tomó posesión, han estado perdiendo terreno. Todos los análisis hablan de que la razón son las políticas radicales, erráticas, radicales de Donald Trump. Y Donald Trump hasta ahora ha despreciado el comportamiento de Wall Street. Y como yo le había comentado, siempre en un político cuyo país tiene mercados financieros importantes o mercados accionarios importantes, pero típicamente sucede en Estados Unidos, pero también puede suceder en México, pero típicamente vamos a hablar de Estados Unidos, en el que la prensa especializada, la prensa en general, la gente se preocupa y sigue mucho el desempeño de los mercados accionarios. Cuando un político genera desestabilidad o caídas en los mercados accionarios por sus dichos o políticas, siempre lo desprecian, siempre. Incluso el propio Donald Trump, en sus dos campañas políticas hacia la presidencia, en sus dos campañas presidenciales, en las dos, él recurrentemente habló y mencionó de que si él no sería electo, habría grandes caídas en el mercado accionario, subrayando la importancia que las caídas en el mercado accionario tienen. Si no fuera importante para él o creyera que esto fuera importante, pues no lo mencionaría. Lo mencionaba porque es importante. Y él, por supuesto, que lo decía como amenaza, como para asustar a la gente. Si no me eligen a mí, va a haber grandes caídas accionarias. Lo dijo. Y lo decía y lo repitió. Esto se lo comento porque ahora que las acciones están cayendo por sus acciones de él, por sus decisiones, ahora él desprecia estas caídas accionarias que él ha generado, mencionando que él no puede fijarse, no debería de fijarse en caídas en el mercado accionario, puesto que el mercado accionario, X, cualquier cosa que diga, o sea, él ha dicho cualquier cosa despreciando, desdeñando la reacción de los mercados a sus propias políticas.
Pero para darle nada más una pequeña muestra de la importancia del mercado accionario dentro de Estados Unidos, hay que decir que eh, en inglés, en inglés serían 38 trillones de dólares. Pero si lo decimos en el mundo de habla hispana, serían 38 billones de dólares. En inglés serían 38 trillions, que es la cantidad de dinero que tienen los consumidores o ciudadanos o votantes estadounidenses, así como organizaciones no lucrativas, no lucrativas. 38 billones de dólares es billones en español, no son 38,000 millones de dólares, no, son 38 billones, es la cantidad de dinero en el mercado accionario directamente de hogares estadounidenses o de consumidores o trabajadores estadounidenses y organizaciones no lucrativas. No lucrativas. Son 38 billones de dólares que tienen metidos en el mercado accionario, en acciones de compañías listadas en el mercado de valores. No estamos hablando de inversionistas, no estamos hablando de especuladores. Estamos hablando de inversionistas, sí, pero no estamos hablando de especuladores. Estamos hablando de gente regular que vive, que trabaja, que ahorra y que típicamente tienen este dinero metido en planes de ahorro para el retiro. Típicamente eso es. Típicamente. Es de lo que estamos hablando. La gran mayoría del dinero del ciudadano estadounidense en el mercado de valores va metido dentro de sus planes de pensiones o de jubilación. Es muy raro y es mínima la cantidad de inversionistas con I mayúscula que se dedican a transar acciones, comprar y vender y etcétera. Es muy, muy pequeño. El grueso es en la figura que le menciono yo. Y ese grueso son 38 billones de dólares. Y por eso es que es importante el mercado de valores para la psicología, simplemente para la generalidad del ciudadano estadounidense. Por eso, precisamente por eso. Porque una gran cantidad de ciudadanos comunes tienen dinero metido en la bolsa de valores. Como debe de ser, por cierto. Como debe de ser. Y entonces, si cae la bolsa de valores, cae la cantidad de dinero que estas personas tienen metidos en la bolsa de valores. Cae su dinero. Cae su dinero. Si tenían metidos ahí $100 y va cayendo la bolsa y de pronto esos $100 se convierten en 94, ya perdieron 6. Ya ponemos atención. Y por eso es importante el desempeño de la bolsa de valores para el ciudadano común estadounidense, al margen de lo que diga Donald Trump, quien, por cierto, cuando le conviene, el mercado de valores sí es muy importante. Cuando no le conviene, dice que no se puede fijar en él. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Por cierto, hay que mencionarle que los mercados de deuda, en general, han servido como un elemento estabilizador de las economías. Sin embargo, por supuesto que el utilizar a los mercados de deuda, el tener este elemento estabilizador dentro de la economía, tiene un costo y este costo es cada vez mayor. De acuerdo al último reporte anual preparado por la OCDE, que es este club que se conoce como Club de Países Ricos, pero que está ahí Costa Rica, está ahí Colombia también, está México, decir que el total de deuda soberana mundial
tanto soberana como corporativa mundial, alcanzó alcanzó de hecho los 100 billones de dólares, que si fuera en inglés fueran trillions, 100 billones de dólares al final del 2023, equivalente básicamente al Producto Nacional Bruto del mundo. Es decir, que el mundo debe ya todo lo que produce básicamente. Los gobiernos han estado utilizando préstamos, créditos para pagar sus persistentes déficits, por supuesto para pagar los daños y estímulos por la pandemia y en general para pagar infraestructura. Han tenido que recurrir a créditos. Y de ahí vienen los déficits fiscales. ¿Sí? Es decir, el gobierno o los gobiernos funcionan y hacen todo lo que hacen, primero con el dinero que le cobra a usted en impuestos, pero como típicamente no le alcanza con todo lo que usted le paga, ¿eh? Porque si usted paga impuestos, usted paga muchos impuestos, usted lo sabe. Usted lo sabe perfectamente bien. Si usted no paga impuestos, pues qué bueno, felicidades, qué bueno que usted no pague impuestos. Debería de pagar, pero bueno, entendemos que no lo haga. Pero los que sí son cautivos, se pagan muchos impuestos. Bueno, pues con todo lo que le quitan a usted, y a millones como usted no les alcanza a los gobiernos, no les alcanza. Entonces tienen que pedir prestado. Estas son cifras del 2023. Acaba de salir el último reporte y la OCDE estima que desde el 2023 la cantidad de deuda soberana y corporativa ha aumentado por casi 4 puntos porcentuales durante el 2024. Sin embargo, hay que decir que el refinanciar esta deuda se ha convertido en mucho más caro. Las tasas del bono referencial de los Estados Unidos a 10 años se encuentran por encima del 4%. Y los mercados emergentes están revolviendo deuda ya madura con tasas mucho más altas. Es decir, los vencimientos de sus créditos que tenían a tasas mucho más baratas, que no pueden pagar porque no tienen el dinero, los están refinanciando y ahora lo están refinanciando con créditos mucho más caros, porque subieron las tasas de interés, como usted sabe. Subieron las tasas de interés después de la pandemia. ¿Sí? Entonces, los países, justo como sucede con los hogares, si tienen que pedir prestado, y eso que tienen prestado no lo pueden pagar, entonces toca revolver. Toca volver a pedir prestado para pagar lo que teníamos antes, nada más que ahora, como las tasas de interés subieron, es mucho más caro ahora. Así es que ahora es peor. ¿Sí? Hay que decir que, y al mismo tiempo, se ha dado el fenómeno de que el flujo de capitales, es decir, la entrada de capitales, ha caído en general. De tal manera que muchos países en vías de desarrollo están esperando, de hecho, salidas de capitales. De hecho, la OCDE espera hacer un llamado pues a esto, espera poder subrayar esta situación y hacer un llamado a lo que hace siempre la OCDE y que nunca se hace, sobre todo en los países latinoamericanos, de dejar de pedir prestado, hacer reformas fiscales, reformas económicas para aumentar la productividad, para aumentar la inversión, un llamado a preparar a los países para el cambio climático, etcétera, etcétera, que de nuevo es lo que hace la OCDE, pero que los países rara vez escuchan. Sobre todo en este momento en el que la gran situación en la que se encuentran los gobiernos no es nada más que sean sordos, porque no es eso, sino que tampoco tienen dinero para financiar las propuestas de la OCDE. Pues es que no tienen dinero, están ahogándose en
deudas. Y ese es el problema en el que se encuentran. Vamos a hacer una pausa y pasamos a nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, $12.1 millones en activos líquidos, $58.5 millones en activos corrientes, $14 millones en patrimonio y $4.6 millones en utilidad antes de impuestos respaldan tu inversión. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo esta semana, el miércoles concluyó su reunión de política monetaria, donde cumplió con las expectativas, como estábamos diciendo, ampliamente cumplió con las expectativas de dejar sus tasas de interés sin cambios, las tasas de interés referenciales, nada de sorpresa hubo ahí en lo más mínimo, ya se esperaba y cumplió con esas expectativas. Donde sí fue la sorpresa, me parece a mí, cuando menos la sorpresa para mí, pero esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado de hoy, si para él fue sorpresa, fue el mensaje de acompañamiento que últimamente, sobre todo cuando no hay cambio, cuando no se esperan cambios en las tasas de interés, entonces lo que se espera es lo que tenga que decir la Reserva Federal después de dar la decisión de la tasa de interés. Y en este caso la Fed, desde mi punto de vista, este es mi punto de vista, yo no quiero poner estas palabras a nuestro invitado de hoy, pero desde mi punto de vista lanzó una bomba ajustando sus estimados de crecimiento de la economía de Estados Unidos a la baja y esperando que la inflación deje de bajar y se mantenga al menos como está hasta este momento. Está con nosotros y le agradezco muchísimo uno de nuestros analistas preferidos, José María Barrenuevo, economista, doctor en economía por la Universidad de Chicago. Él trabajó muchos años en el Fondo Monetario Internacional, actualmente está a cargo de Bright Hill Capital en Nueva York. José María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Alberto? Gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Uno, ¿te sorprendió el mensaje, el ajuste de expectativas de la Reserva Federal? Y dos, si no, si te sorprendió, si estás de acuerdo con él. No me sorprendió. Creo que es claro que vamos a tener una combinación, como lo señalaste, de más inflación y probablemente, por lo menos en el siguiente año, bastante más inflación. Y definitivamente en los siguientes 6 meses vamos a tener una desaceleración económica que va a ser mucho más importante de lo que ellos estiman. Ellos estiman una desaceleración moderada. Todavía hace un crecimiento todavía alrededor de 1,5%. Yo creo que aquí tenemos un riesgo muy fuerte de entrar en recesión y finalmente un aumento moderado en la tasa de desempleo. Es decir, que tú eres más pesimista que la Reserva Federal. Sí, bueno, lo que me sorprendió es que a pesar de que eran, como tú dices, muy claros los señalamientos que hizo todo el Consejo de la Reserva Federal, porque esto es todo un comité, ahí hay literalmente miles de personas que participan en generar esta perspectiva. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pues tomó una posición 100% y puramente política, ¿no? Se rehusó básicamente a explicar qué es lo que eso quiere decir, ¿no? Todo lo que le preguntaban decía que había mucha incertidumbre y que no sabe, y que cuál es el impacto de las tarifas, pues quién sabe, hay mucha confusión, y cuál es el impacto sobre la inflación, pues tampoco sé, ¿por qué? Pues no sé. Entonces al final no sabía nada. Pero pues no sé, pero ajusta a la baja.
Sí, pero, y no, y exactamente, y te dice que la inflación se va a quedar alta, y de hecho va a subir más bien, ellos están bajando la tasa, evidentemente están bajando la tasa porque la economía se va a empezar a desacelerar y lo más probable es que sea muy fuerte, y te voy a decir por qué va a ser muy fuerte, Por porque favor. por el lado de comercio es claro que te va a estás tomando una política que te va a reducir fuerte la actividad económica porque estás aumentando los precios. Se ha Eh, Jo- probado muchas veces que el José María, consumidor José paga María, esto. José María, Ujú. discúlpame. Cuando dices Sí, la política, ¿te refieres a qué? ¿A los aranceles? sí, a la política comercial, exactamente. El aumento de Ya. aranceles te va a Pero, llevar a un... Pero Ajá, déjame te pregunto una cosa, y perdóname que te interrumpa, pero para que nos quede bien claros a todos, los sí. aranceles todavía no se aplican, ¿cierto? No, no, ya hay algunos que se han ido aplicando, los de acero ya se aplicaron, ya se le aplicaron a China 2 rondas, China aplicó una, China está aplicando muchos menos tarifas porque están tratando de decirle a Trump, tú ganas, vámonos tranquilos. Todo el mundo está actuando como el adulto en el lugar, menos obviamente el presidente de Estados Unidos, entonces los demás están tratando pues, de apaciguar un poco los ánimos, pero definitivamente que él está determinado en introducir aranceles, en subir tarifas. Y la gran diferencia, y este es el punto importante, es que en su primer gobierno él no conocía a mucha gente, él realmente no podía ni siquiera formar un gobierno, entonces lo que hizo formar un gobierno con gente que trabajó para George W. Bush, algunos inclusive para Obama, gente que era gente competente, muy capaz y con mucha experiencia. Eso lo que hizo es que filtraban mucho de las cosas que él pensaba, pero él siempre está determinado en hacer lo que está haciendo ahora. El problema es que antes, pues la realidad y todas sus ambigüedades al final no le llevó de una manera poder instrumentar esto. Hoy en día toda esa gente ya no está y todo lo ha reemplazado con gente de 100% de lealtad. Y acá le llaman los minions, y les llaman los minions porque son como los minions estos que son como un alter ego, ¿no? Digamos, del principal. Y en este caso de Trump. Entonces ellos lo único que hacen es repetir y amplificar y magnificar todo lo que este dice, que obviamente pues es bastante negativo. Sus ideas de comercio están totalmente equivocadas. Inclusive este señor Peter Navarro, que es su principal asesor, él todo lo base de una identidad económica que es obviamente los imbalances de comercio son iguales a la diferencia del ahorro, la inversión en el país y tienes obviamente que tu crecimiento está determinado pues por consumo, por todo este gasto y finalmente por la balanza comercial. Y lo que dice es que, bueno, pues nos han explotado porque tuvimos muchos déficits, ellos tienen nuestra deuda, les estamos pagando intereses y muchas cosas y salimos perdiendo. Ahí obviamente es porque él está buscando justificar lo que Trump quiere hacer. O sea, Trump está determinado en hacer lo que él quiere y el otro lo único que hace es que pues se consiguió estar en favor de o en las gracias del presidente buscando una manera de justificarlo técnicamente incorrecta, pero con cierto velo académico, ¿no? Como lo ha explicado muchas veces Paul Krugman, que ganó el premio Nobel en comercio, la forma en que es de pensar en esto es que un déficit comercial o de cuenta corriente no es otra cosa más que la diferencia entre tu ahorro y tu inversión. Y cuando tú tienes muchas oportunidades de inversión y todavía no generas suficiente ahorro como los países emergentes, por ejemplo, pues tú deberías de atraer capital del resto del mundo que compren tus bonos, que eso es lo que también pasa en Estados Unidos, y tú lo debes de invertir. Las crisis de América Latina todas vienen de que en lugar de invertirlo, lo usan para financiar el déficit público, para consumo. Entonces el día de mañana que hay que pagar, pues no hay con qué pagar y ahí tienen la crisis. Estados Unidos en toda su historia lo ha usado fundamentalmente para invertir. Es cierto que el déficit se está deteriorando, eso es un punto muy importante que tienen que corregir, pero no es cierto que fundamentalmente ellos se lo gastan todo y luego le des al resto del mundo y te están explotando como dice Trump.
De hecho, en realidad, si fuera a hacer todo este tema de reciprocidad, si fuera a hacer de una manera razonable, inteligente, por la forma en que lo explica, tiene sentido. Yo te voy a imponer lo que tú me impones en comercio. Pero eso es puro cuento, o sea, él lo que está diciendo, eso fue lo que dijo primero, pero luego cuando le dijeron, oye, pero si tú haces eso o dices eso, a Canadá le tienes que bajar las tarifas porque tienen una tarifa promedio inclusive por debajo de Estados Unidos. Entonces dijo, o sea, ahí no, eso no me sirve a mí, yo lo que quiero es fregármelo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy a meter la idea de que los impuestos al valor agregado que tiene la economía canadiense, como tiene México y como tienen muchos países, es un impuesto que es para todo el mundo, no es para comercio, es para todos, locales y extranjeros. Voy a inventarme que eso es como una tarifa, entonces yo les voy a poner el equivalente a eso. Eso es lo que él se refiere a eso. ¿Y por qué? Porque al final lo que él quiere es ir aislando a Estados Unidos. Su sueño y su función principal, su objetivo, es formar un gobierno enteramente autoritario y pues a ti no te sirve estar muy integrado con el resto del mundo, porque al final todo lo que hace este tipo de gobiernos es aislarse, uno, para hacer lo que se les dé la gana y dos, obviamente, para asegurarse de que no haya influencias o factores que les puedan impedir llevar a cabo lo que quieren hacer. Él quiere quitar esa dependencia, pero por una razón política, no por una razón de la economía de Estados Unidos. El problema es que en el proceso te vas a volar toda la inversión y todo el dinamismo de innovación que tiene Estados Unidos. Es la economía todavía más innovadora del mundo, aunque China avanza mucho, pues Estados Unidos sigue siendo la principal. Por eso es que atrae tanta inversión. Y eso es interesante porque normalmente tú esperas que los que atraigan más inversión son los que tienen menos capital. Estados Unidos atrae mucha inversión y tiene mucho capital, pero tiene tanta inversión que inclusive trae mucho del resto del mundo. Japón y Europa, Alemania, Italia, ellos tienen poblaciones ya de gente ya mayor, donde hay mucho ahorro, donde ya no hay tantas posibilidades de inversión, entonces ellos tienen más ahorro que inversión. Por eso es que ellos tienen superávit en la balanza comercial y en la cuenta corriente. Pero eso está bien, porque lo único que quiere decir es, oye, pues yo ahorré toda mi vida, tengo mucho y no tengo suficiente donde invertir, entonces te lo voy a invertir a ti para que me paguen mejores rendimientos y yo pueda estar mejor. O sea, todo eso está bien y está funcionando como debe funcionar. Y además es como desde Woodrow Wilson se dieron cuenta que así debería de hacer para que Estados Unidos se hiciera una potencia y se hizo. Y lo que dice es, no, ahora lo que yo quiero es que todos traigan sus manufacturas aquí, que hagan camisetas como los sweatshops esos que había en Nueva York en los 30s y 40s. Quiero regresar a eso, lo cual es una locura porque estás diciendo, me quiero regresar como entre 100 y 150 años en la historia de Estados Unidos, porque nadie le ha dicho que cuando un país se desarrolla, las manufacturas van cayendo en importancia. ¿Y qué es lo que sube? Los servicios. Los servicios en Estados Unidos son el 80% de la economía, las manufacturas son como el 15, 17% y lo demás es agricultura. Entonces, pues definitivamente que tú lo que te quieres enfocar es en servicios y en manufacturas de alto valor agregado, o sea, de mucha innovación como la inteligencia artificial, o sea, las cosas más avanzadas. Tú no quieres volver a hacer camisetas de esas que hacen y con todo respeto, en Camboya o en Vietnam. Es una locura acá. Bueno, eso es lo que este señor quiere. ¿Por qué? Porque es una cuestión puramente populista, es decir, estamos mal, pero eso es básico, eso lo tiene siempre en gobiernos populistas. Estamos mal porque el resto del mundo nos explota o así. En el caso de Estados Unidos, esa aseveración es francamente ridícula porque Estados Unidos siempre hace lo que se le da la gana. Y está bien, los países subdesarrollados siempre la usan porque dicen, bueno, el imperialista, el que tiene el capital nos explota, que eso también está mal, pero bueno, se puede entender por qué a alguien se le ocurre decir eso. Y tiene tracción con la gente porque la gente está muy mal y le quieren echar la culpa a alguien más de afuera. Bueno, Trump está haciendo lo mismo, nada más que lo invierte
Y sí toma una posición bastante ridícula porque dice, no, no nos sirve tener al dólar como moneda de reserva del mundo, es un grave error porque entonces nos endeudamos mucho y eso genera costos muy grandes para nosotros. Y es exactamente al revés, el ser la moneda de reserva del mundo te permite que tus déficits fiscales, que cada día son más grandes, el costo se lo pases también al resto del mundo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú no pagas o la economía crece menos, o el equity en el que invirtieron todas estas gentes de Europa, de Asia, etcétera, no genera los rendimientos que espero, pues lo que yo pierda o lo que ellos pierdan va a ser como un subsidio al final del día porque yo no recibí todo lo que te presté. Entonces, todo está al revés de como él dice, pero lo que pasa es que él tiene una ignorancia enorme, pero no le importa. O sea, él al final del día se fija en las cosas porque lo que él quiere es tener su propio país, como tienen la gente que es autoritaria, y hacer lo que se le dé la gana. Pero eso no es el interés de la gente. Y normalmente, si tú tienes una democracia, te cuesta mucho hacer esa transición a un gobierno mucho más autoritario. Eso lleva mucho tiempo, es muy difícil. Pero sí lo importante aquí es que lo que él está buscando hacer, pues va a generar una recesión muy fuerte. ¿Por qué tan fuerte? Porque además todo el mundo sabe que lo que yo te platicaba desde hace 2 años, que tienes una burbuja en el mercado accionario muy grande. Todo el mundo la estima como entre un 30%, algunos 50%, que es bastante. Es la segunda peor desde el Internet, desde el .com, del 2000. Y eso implica que cuando tú metas las tarifas, eso va a servir como un disparador para que se empiece a corregir ese mercado. Y la gente creía antes que no, pero Trump no va a permitir eso porque a él le importa mucho el mercado y así. No, a Trump no le importa nada que le ponga restricciones o lo haga responsable. Si ni las cortes lo pueden hacer responsable, ¿tú crees que él va a dejar que un mercado lo haga responsable? Claro que no, el mercado va a hacer lo que él dice que es. Y para él inclusive hasta mejor, porque luego puede levantar las piezas del piso, como él dice, o sea, y como dicen que a los ganadores o a los vencedores les dan los spoils, ¿no? De la guerra, ¿no? Las sobras, lo que queda de la guerra. Y bueno, esa es su manera de pensar. No se da cuenta que Estados Unidos logró hacer algo increíble en la historia, que es, y empezó de Inglaterra en realidad, el Reino Unido, que es a través de innovación tecnológica, generar crecimiento a través de agregar más y más valor y hacer mejor las cosas, lo que implicó que por primera vez históricamente ya no tenías que invadir a alguien para hacerlos esclavos y poder crecer tu imperio, tu país o lo que fuera. Y eso fue lo que logró Estados Unidos, lo que logró Europa, obviamente. Y ahora básicamente está diciendo, nada de eso es relevante. Pues no, sí es muy relevante, pero no hay un sentido. O sea, su enfoque en tarifas es de William McKinley, que fue un presidente, y bueno, lo mataron de hecho en 1900 cuando estaba siendo candidato, y él advocó por muchos años, la década anterior, por tarifas, pero antes de que lo mataran ya había dado varios discursos que decían, sabes que estas son bien negativas, no se puede crecer con estos, las tenemos que usar para decirle al resto del mundo que quiten sus tarifas y nosotros quitamos las nuestras. Y él empezó a irse por el lado de apertura de comercio. Trump se enfoca nada más en cuando el tiempo en el que él dijo hay que hacer las tarifas, y tanto la depresión de 1883 como la de 1929 al 33, las dos depresiones fueron hechas mucho peor por las tarifas, y eso está demostrado. Lo que pasa es que él nunca va a hablar de eso porque eso no es lo que él quiere hacer. Con él funciona al revés. Primero es lo que él quiere hacer porque él quiere, y luego después es, bueno, ¿cómo lo justifico, no? Claro. Y agarra lo que le sirve. Entonces tú dices que Mackenzie, que tanto usa de ejemplo Donald Trump, ¿se alcanzó a arrepentir? Sí, no, eso es histórico, o sea, eso está bien documentado, dio varios discursos. De hecho, el día antes que lo mataran había dicho, las tarifas más bien hay que quitarlas, pero vamos a usarlas como elemento o arma negociadora para que yo las quito siempre y cuando los demás las quiten, lo cual está bien. Si los demás las quitan, tú quieres que los demás las quiten. En comercio,
un país está mejor quitando tarifas, aun si los demás no las quitan. Pero está aún mejor si los demás las quitan. Entonces lo que él decía es, bueno, vamos a usarlas para negociar que todos las quitemos. Y eso está bien. Y Woodrow Wilson fue mucho más allá. Él dijo, ¿sabes qué? Hay que deshacernos de todo eso. Y aprovechó la Primera Guerra Mundial para decir, ¿sabes? Yo necesito aumentar mi influencia. Entonces creó la Liga de las Naciones y esa liga la usó también para desmantelar trabas al comercio, y eso te explica todo el enorme crecimiento de los 20 en Estados Unidos, que fue extraordinario, pero todo esto es a través de menos y menos tarifas. Ahora, ¿por qué las tarifas? Porque cuando empezó Estados Unidos, no tenían impuestos, ¿sí? Como país, como nación, no había impuestos. Y a la gente no le gustaba pagar impuestos. En general, nunca le ha gustado a nadie pagar impuestos, pero pues los pagan, ¿no? No le gustaba porque también venía de la revolución, o sea, el pagarle tanto impuesto y tributo al rey de Inglaterra, para ellos era una afrenta. Entonces, si yo acabo de hacer una revolución para no pagar impuestos y luego tú me vas a venir a cobrar mi propio gobierno, entonces era difícil. Y en ese momento lo que se les ocurrió es, bueno, vamos a poner impuestos a las importaciones, porque entonces vamos a argumentar que los pagan los de afuera, aunque en realidad siempre lo han pagado los de adentro, porque les aumentan los precios. Pero al final así las usaron y era una de las principales fuentes de ingreso. De hecho, el primero que dijo, oye, no, esto no sirve, vamos a quitarlo, fue Lincoln. Y Lincoln metió el impuesto a los ingresos, sobre la renta, en 1865, pero lo tuvo que quitar unos meses después porque todo el mundo no lo quería pagar. Entonces no era tan fácil. Ese regresó hasta 1917 y a partir de ahí el país creció mucho y obviamente el comercio crecía, pero era a través de reducir tarifas, pero la recaudación era mucho más grande porque la economía obviamente se fue haciendo más fuerte. Hoy en día tu recaudación viene principalmente de servicios, pues no te van a dar mucho las tarifas. De hecho, Estados Unidos recauda solo 2 puntos del PIB en tarifas. Eso no es nada. Entonces, nunca va a generar los ingresos que él dice que va a generar. ¿Pero por qué dice eso él? Porque inicialmente lo que él quería era quitar el impuesto a los ingresos, porque a él no le gusta pagar impuestos, entonces quitarlos. Y según él lo iba a reemplazar con tarifas, pero ya le dijeron que eso nunca va a pasar porque casi no recaudan nada en tarifas. Entonces él dijo, bueno, mejor vamos a usar las tarifas para reducir los impuestos y con eso compenso toda la reducción. Y luego le dijeron, no, porque es tan poquito lo que generas que nunca vas a compensar para bajar tus impuestos. Entonces ahí fue donde se le ocurrió que hay que bajar mucho el gasto, y como hay mucho gasto que no lo puedes bajar, que a lo mejor igual también lo baja, como todo lo que es por cuestiones del sistema de salud, de las pensiones, de la seguridad social. Entonces él dijo, bueno, pues echa a la gente a la calle y está despidiendo gente de manera arbitraria, que de todas formas le genera muy poquito ahorro, porque ese gasto es solo 15% del PIB. Por eso es que él básicamente se toma una posición extrema de decir, bueno, pues córrelos a todos, para que genere suficientes ahorros. Haga figura. Sí, pero el deterioro que generas en la función pública es brutal, ¿eh? Es muchísimo más grande de lo que le pasó a México con el expresidente Manuel Andrés López Obrador, que hizo algo parecido de despedir gente, pero él lo hizo de una forma mucho más inteligente, mucho más pensada, con la idea de que, bueno, lo que quiero es que se jubile más gente, la que ya está cerca de jubilarse. Aquí no, aquí están despidiendo a todo el mundo, obviamente de las agencias que hacen que la gobernabilidad sea mejor, que lo hacen responsable, eso a él no le gusta, todo eso lo está cerrando, igual que pasó en México. Todo eso lo está cerrando. Entonces él lo que dice es, bueno, pues corta todo lo que puedes. El problema es que no le va a dar suficiente y él de todas formas más adelante va a querer bajarse los impuestos. No va a poder porque la desaceleración va a ser tan fuerte que al final del día no le va a permitir bajarlos, y de todas formas a lo mejor se los baja, ¿verdad? Entonces ahí lo que estás diciendo es que el déficit, que es 6,5 puntos del PIB, se te puede ir al 10. Entonces las tasas de largo plazo no van a bajar tanto. Y el problema de la Fed es que es una Fed política con Powell, porque Powell, tú lo dijiste bien, todas las cosas que dice que le preocupan, y cada vez que le preguntaron algo él no sabía, pero bueno, él no quiere decir porque él toma una posición política porque no quiere que se le enoje Trump.
pero pues, él tiene una responsabilidad para la gente y para su función. Entonces él tenía la obligación de decir lo que todos estaban pensando de por qué la desaceleración va a ser importante, por qué la inflación por un tiempo va a ser alta. Pero él siempre va atrás de todo. Eso también te dice que cuando la desaceleración sea muy fuerte, él se va a tardar en bajar las tasas cuando las debería bajar. Y ahí es donde a lo mejor Trump lo manda a volar, porque Trump ayer le dijo, baja las tasas, o sea, ya las tienes que bajar. Y ya se lo he dicho varias veces, a él se lo volvió a decir. Y él lo que está diciendo es, bueno, no, porque la economía está muy sólida. Y eso no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que estuvo muy sólida, porque eso fue ayer, y él todo lo que te dice es lo que pasó ayer, pero eso no sirve. Lo importante es qué van a hacer estas tarifas y hacia dónde voy. Bueno, vas a una desaceleración muy importante que cuando los mercados empiezan a caer fuerte, sobre todo los accionarios que ya empezaron, pero que caigan más fuerte, es tal la caída en los balances de los bancos y de todo el mundo que vas a tener una contracción de crédito muy fuerte. Todo el mundo va a empezar a cortar crédito. Eso es lo que te da una recesión y vas a tener una recesión. Nada más que eso, pues obviamente lleva tiempo, no es de un día para otro, es en los siguientes 6, 9, 12 meses. Antes no la tuvimos cuando parecía que te estabas desacelerando porque la Fed siempre le mete dinero y el mercado lo que quiere es que esto siga subiendo. El problema va a ser el día en que digas, pues aquí yo ya tengo recesión, entonces ¿cómo le vas a hacer? No. Y aquí no me van a pagar. Y obviamente lo que está diciendo Trump es no quiero el capital del resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el capital está empezando a salir de acá y está yendo a Europa, especialmente a Alemania, que Alemania está muy bien hoy en día y afortunadamente está tomando una posición de liderazgo muy importante, que eso va a ayudar a contener a Rusia. Francia también, o sea, Europa es una historia que parece estar mejorando de manera muy importante, eso es muy positivo. China sigue teniendo muchos problemas, pero tiene cierto dinamismo, muchos otros países de Asia también. América Latina, dentro de todo, México ha manejado muy bien esto. La persona que mejor ha manejado a Trump hasta hoy en día es Claudia Sheinbaum, no sé, eso no hay duda. Una mujer, ¿quién lo iba a decir? No, extraordinaria, una inteligencia, un temple, de cosas puramente arbitrarias, ¿no? Porque además, o sea, fundamentalmente, ¿qué es lo que te está diciendo? Aquí me llega mucho fentanilo y en lugar de yo hacer algo, tú lo tienes que hacer. Bueno, ok, entonces no lo vas a arreglar. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que no va a arreglar, pero pues hazle como que estás haciendo algo. Entonces, pues ella tiene que mandar 10,000 soldados y 20,000 y al rato va a mandar 50. Pero todo es arbitrario. Y cuando tú haces eso, te empieza a pasar como le está pasando a Milei en Argentina. Cuando eres tan arbitrario y dices tanta estupidez, nadie te va a poner un centavo. Entonces, en Estados Unidos tú ya sabes que nadie va a invertir, por lo menos en los siguientes años, 2 años o más. Y eso lo que va a hacer es desacelerar la economía. Eso no te da recesión. Lo que te da la recesión es el que vas a tener una corrección en el crédito muy fuerte por problemas de balance. Los precios están muy inflados. Hasta Warren Buffett te lo dice todo el tiempo y él es muy tranquilo en decir las cosas, pero básicamente lo que te dijo, no veo que comprar en Estados Unidos, nada acá. Yo me voy a invertir a Japón, que obviamente el otro detesta eso. Y de hecho, Warren Buffett sí dijo, tenemos que tener cuidado porque en nuestra historia siempre ha habido chantas, engañadores, así. Y bueno, así nos puede pasar como nos ha pasado antes, pero acuérdense que eso no perdura. Y eso es correcto porque a quien más le va a afectar es a la gente que lo votó. Hoy en día la gente que más está golpeando el presidente de Estados Unidos a la gente que lo llevó a la presidencia. Entonces ellos mismos van a empezar a pegar el grito en el cielo y Estados Unidos sigue siendo una democracia, entonces la presión va a aumentar hasta que lo force a cambiar. Pero la gran diferencia es que él ahora sí está implementando toda su visión de lo que hay que hacer, que no solamente es arbitraria, sino en realidad en temas económicos es pésima, son cosas que desde hace más de 100 años sabes que no se deben de hacer, o sea, no es de ayer, o sea, es increíble realmente. Bueno, pues José María Barrionuevo, nuestro analista económico, doctor en economía por la Universidad de Chicago, de Wright Hill Capital, desde Nueva York. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo y tus conceptos, mi querido Chema. Muy duro todo lo que... Encantado, gusto en saludarte, gusto de estar contigo. Gracias, José María, hasta la próxima.
Bueno, vamos a saludar rápidamente a que nos dé algún comentario de lo que acaba de escuchar, porque lo estaba escuchando a nuestro querido amigo de los jueves para cerrar el programa, el señor Dado, enfadado. Un par de minutitos, señor Dado. ¿Cómo está usted? Todo bien, pero dicen, sí, solamente un comentario. Mira, Trump acaba de firmar un decreto que desmantela el Departamento de Educación. Totalmente. Existe desde los 70, billones de dólares se gastaron, pero los índices de rendimiento de los estudiantes son cada vez más bajos, aumentó la burocracia y todo eso. Yo no entiendo que dijo tu invitado, dice que Trump busca un modelo autoritario, pero eso no se compatibiliza con el dato de que Trump busca achicar la función del Estado. El autoritario, por definición, busca agrandar, para tener más poder. Y otra cosita más, hace poco, en reiteradas ocasiones ha venido anunciando, en compañía de la gente que dice que lo va a hacer, ha venido anunciando miles y miles de millones de dólares en inversiones, ¿no? No estoy de acuerdo con tu invitado que dice que Europa está mejor económicamente y Alemania, cuando la data dura muestra todo lo contrario. Europa está en un proceso de estancamiento económico debido a las hiperregulaciones, a ese supraestado elefantiásico que es la Unión Europea, y que bueno, en Alemania ha perdido la socialdemocracia que estaba de acuerdo con todo eso. Hace poco ha ganado la coalición liderada por el Partido Social Cristiano. Entonces, bueno, pero eso es todo, Alberto. El tiempo no nos da para más. Sí, hombre, discúlpeme, señor Dado, ya ve que de repente cuando se pone media álgida la entrevista, de repente los minutos vuelan, señor Dado. Así es. Le agradezco muchísimo como cada jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señor Dado. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.